Bueno, se lo decíamos más temprano, el próximo 30 de septiembre será el Día Internacional del Trastorno Específico del Lenguaje, y para conocer justamente de qué se trata y darle difusión a esta temática que estamos recibiendo esta mañana a Natalia Neves, que es madre de un chico con trastorno específico del lenguaje y presidenta además de la Asociación de Apoyo a las Personas con TEL de Uruguay, y a Julieta Pauli, que es licenciada en fonoaudiología. Gracias a ambas por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, muchas. Para que la gente lo pueda entender, vamos a empezar contando qué es justamente el trastorno específico del lenguaje. Bueno, el trastorno específico del lenguaje es un trastorno, justamente como le dice su nombre, específico del lenguaje. Se diagnostica en ausencia de otras patologías, como puede ser hipoacusia, como puede ser un déficit cognitivo, como puede ser un trastorno neurológico. Entonces es un déficit un trastorno que actúa solo en el lenguaje, en la comprensión y en la expresión. Por supuesto, existen diferentes grados. Ajá, claro. Hay algunos que, digamos, repercuten más en la comprensión, otros más en la expresión, pero siempre las dos áreas están en general comprometidas. ¿Cuándo comienza a manifestarse? ¿Cuándo, digamos, los padres podemos ver que nuestros hijos pueden estar atravesando por acá? Ese es un buen punto, porque los padres en general no queremos ver que nuestros hijos tengan nada. Entonces a veces no somos unos buenos referentes para diagnosticar un trastorno o para decirlo, ¿no? O decirle al doctor, me parece que mi hijo... Hay padres que sí. Entonces, bueno, van al pediatra y le dicen, bueno, me parece que mi hijo no habla, pero ¿a qué edad? Porque uno en general siempre siente que los hijos entienden, entendemos a nuestros hijos. El problema que está sucediendo nosotros como fonoaudiólogos, esto es un diagnóstico fonoaudiológico, el de trastorno específico del lenguaje, como fonoaudiólogos nosotros lo podemos ver desde el año ya, determinadas cosas, determinados índices. ¿Ah? No se puede diagnosticar a un niño de 1 año con trastorno específico del lenguaje, pero sí nosotros empezamos a ver que de repente no dice las primeras palabras, que de repente cuando llega a los 2 años no está armando frases cortas, pero frases que se tienen que armar ya a esa altura. ¿Ah? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ahí empezamos, ¿no? Los padres a decir, bueno, mi hijo no habla y el vecino sí, y entonces, bueno, anda al pediatra, y bueno, y el pediatra muchas veces lo que está sucediendo es que no se valora exactamente cómo se tiene que valorar. El pediatra tiene que derivar rápidamente, ¿no? El pediatra, muchas veces, sí, el pediatra no tiene un conocimiento lingüístico, digamos, no tiene una preparación en lenguaje, entonces no tiene una preparación específica en neurodesarrollo, que es lo que es este trastorno, es un trastorno del neurodesarrollo en la infancia. Entonces, si bien, bueno, los pediatras están preparados en muchas cosas, por ahí para ver determinadas cosas específicas, no están tan preparados y queda mucho bueno, si el pediatra, bueno, fue lúcido, lo deriva, y si no, no. Pero es muy difícil que nos lleguen casos de niños de 2 años. No siempre tienen que ser trastornos específicos del lenguaje. Pueden ser otras cosas. Pero de todos modos es oportuno que se haga una consulta con un profesional, porque bueno, si no es un trastorno específico del lenguaje en el cual hay que empezar a atenderlo desde el comienzo, desde los 2 años, desde muy chiquito, puede ser un retraso de lenguaje, que sea por lo ambiental, y también hay que tratarlo. Puede ser un autismo, y también hay que tratarlo. Lo que tenemos que tratar es evitar llegar a la consulta con 4 años, que es en general lo que nos pasa a nosotros, a los fonoaudiólogos y las fonoaudiólogas. Nos pasa que nos llegan los niños ya con 4 años, con padres que han transitado muchísimo para que les den un pase. Y bueno, llegan pases tardíos, y eso es uno de los problemas. Y otro de los problemas es que es un trastorno en el que necesita realmente mucha atención. O sea, necesitan 2 veces por semana fonoaudiólogo, 1 vez por semana una maestra, muchas veces psicólogo, porque esto, al tener un trastorno de lenguaje, yo tengo un trastorno en la comunicación, y cuando tengo un trastorno de la comunicación tengo trastornos sociales. Entonces, bueno, también es un niño que está muy tapado de terapias, además de todo lo que le cuesta comunicarse en la escuela, que le cuesta entender. Nosotros tenemos una educación basada en la lectoescritura, entonces justamente el lenguaje
Si no lo entiendo bien y no lo puedo expresar, no voy a poder entender matemática tampoco, aunque sean números, porque también es un lenguaje. Claro. Natalia, en el caso de tu hijo, de tu familia, ¿cómo fue la experiencia? Porque eso también puede ilustrar un poco por el derrotero que pasan las familias hasta que se diagnostica, ¿no? Sí, en nuestro caso, nosotros empezamos con sospechas a los 18 meses, cuando además de no decir palabras, tampoco imitaba gestos como el de decir adiós, el de aplaudir, que es muy típico de los bebés pequeños, ¿no? Pero bueno, desde los 18 meses hasta lograr que realmente empezara con un tratamiento, empezamos a los 3 años. Es decir, pasa mucho tiempo, ¿no? Entre que hacemos los diferentes estudios, como decía Julieta, de descartar otras cosas como problemas de audición y otros problemas neurológicos. Entonces, lo que nosotros queremos es que no se pierda ese tiempo que es vital cuando son chiquititos, ¿no? Porque la plasticidad, lo puede decir más Julieta, pero esa plasticidad que tienen los primeros meses, Claro, un en los diagnóstico primeros más años, temprano te ayuda mucho más. o si no se puede llegar al diagnóstico, porque es diferencial, porque lleva su tiempo, su proceso, que de todas maneras inmediatamente se empiece a intervenir con estimulación. Claro. Porque no hay problema de sobreestimulación en No, este caso. no. así Y no que tiene contraindicaciones. Por eso, exactamente. Y siempre se hay que ver el núcleo familiar. O sea, siempre es muy importante trabajar con la familia también. Es muy importante en cualquier tratamiento, ¿no? Y más cuando trabajamos con niños. Si no trabajamos con los padres, no sirven los tratamientos en general. Eso está bueno para que lo sepan todos también. O sea, siempre cuando tengan un niño que tenga un trastorno específico del lenguaje o cualquier trastorno, como que exijan también como padres poder trabajar con los terapeutas. En este camino que las familias hacen, ¿no? Para diagnosticar cuando son chicos, que cada uno tiene su tiempo, ¿no? A veces las familias también están pasando por momentos difíciles. ¿Es común que se confunda con autismo? Yo tengo un caso cercano, por ejemplo, de una amiga que su hijo demoró en comenzar a hablar. Su familia había pasado por circunstancias muy difíciles, bueno. Y estuvo ahí al borde de ser diagnosticado con autismo. Ahora el niño va a la escuela, lo tiene casi solucionado el tema, o sea, nada que ver con el trastorno del espectro autista, ¿no? ¿Es común? ¿A ti te pasó, por ejemplo? Sí, en las primeras evaluaciones, cuando era muy chiquito, a los 2 años, puede derivar hacia un TEA o hacia un TEL, porque cuando son muy chiquitos hay algunos signos que se solapan. Por ejemplo, el no comunicarse, si no entiende, algunos niños tratan de aislarse y no tienen ese contacto social tan fluido, entonces sí puede solaparse. Pero de todas maneras, la estimulación más o menos es muy similar, ¿no? Entonces, empezar la estimulación desde temprano, desde los 2 años en adelante, y después, bueno, cuando lleguemos al diagnóstico, si es TEA, si es TEL, ese niño ya estuvo en una estimulación desde temprano, ¿no? Igual no son diagnósticos que sean como... Si se trabaja en equipo con todas las áreas que hay que trabajar, no es un diagnóstico que se confunda tan fácilmente. El tema es que está pasando eso, que a los 2 años, cuando hay que hacer un control bien del lenguaje, los 18 meses, o sea, empezar ahí del lenguaje y de la comunicación, porque también puedo tener un niño que al pediatra le pregunten, ¿su hijo habla? Sí. ¿Pero qué habla? ¿Qué dice? ¿Está? Porque ahí tenemos también casos con autismo, niños que hablan, pero no comunican, o no dicen lo que hay que decir. Entonces, hay muchas puntas que hay que ver. Entonces está bueno trabajar en equipo interdisciplinario, no quedar cerrado al pediatra, sino abrir. Muchas veces nos pueden llegar derivaciones del pediatra y enseguida nosotros los mandamos a neuropediatra porque vemos que no tienen que ver con específico del lenguaje lo que está sucediendo, sino que con otras cosas. Y a veces hay que acompañar al niño en los primeros años. Pero sin duda, retomando lo que decía ella de la plasticidad cerebral, es la capacidad que tiene el cerebro para realizar conexiones nuevas, y si bien ahora está comprobado que sigue toda la vida esa plasticidad cerebral, la mayor plasticidad cerebral se encuentra en los primeros años. ¿Se puede entonces corregir por completo? No, es un trastorno que lo va a acompañar toda la vida, ¿va? Por supuesto, es un trastorno que si es tratado como tiene que ser tratado desde pequeño, hacen vida normal. Tienen que tener determinadas cuidados en la escuela, de cómo les plantean las cosas, de cómo los evalúan, en el liceo también, tiene que ser acompañado de maestra o psicopedagoga. Muchas veces necesitan también ir al psicomotricista, porque ¿qué pasa con esto? Como la idea de nosotros, el lenguaje es algo tan importante porque es el estructurador del pensamiento. Nosotros pensamos a través de palabras.
y las organizamos en nuestra mente para organizar nuestro pensamiento. Y de ahí es como el punto de partida para que el sistema cognitivo, nuestra inteligencia crezca y de ahí podamos aprender. Entonces no es un tema banal en el que se puede decir, bueno, es varón, hablan más tarde, ¿por qué no tenés un hermanito? Léele libros. Bueno, capaz es eso. Y si no, Claro. nos perdimos un montón de años en algo tan importante como el lenguaje. Lo de la psicomotricidad pasa también por eso. Al ser estructurador del pensamiento, estructura los movimientos, las secuencias. El lenguaje, somos seres humanos porque tenemos lenguaje. Entonces es tan importante como es hacer un diagnóstico precoz. Tomando en cuenta esto que dice Julieta, Natalia, ¿cuál va a ser el trabajo, por decirlo de alguna manera, que de por vida va a tener la familia para seguir acompañando este proceso? No sé si es de un tratamiento permanente o hay un momento en el que ya tenemos los lineamientos como para realizar las tareas correspondientes para que esta comprensión, esta comunicación no se corte, porque por lo que dice Julieta, o sea, preguntaba Lorena, ¿se corrige? No, te va a acompañar toda la vida. Mejora. Se mejora. Claro, y además se le dan herramientas para funcionar en los distintos ámbitos, ¿no? Pero de todas maneras el tratamiento, si bien va cambiando, puede ser al principio cuando son chiquitos con psicomotricista, cuando empiezan ya en la escuela con psicopedagogo, pero durante toda su etapa escolar, liceal, y si siguen estudiando en universidad, también necesitan el apoyo permanente para tener esas herramientas, ¿no? Bien. Para ingresar al conocimiento a través del lenguaje. Es decir que en ese sentido pueden seguir estudiando, tener el estudio terciario, recibirse, ser mañana un fonoaudiólogo, por ejemplo, ¿no? No, nunca va a ser, el fuerte de ellos nunca va a ser el lenguaje. Entonces no van a poder trabajar siendo fonoaudiólogos, porque tienen un trastorno de lenguaje. Para ser fonoaudiólogo no puedo decir ni hipoacúsico, ni tener trastorno de lenguaje. Claro. Por eso. Y va a depender también de cada persona, ¿no? De la severidad y también del tratamiento oportuno. ¿Y has tenido experiencia, Julieta, con personas más grandes, es decir, no niños, sino Que no hayan sido ya tratados. adultos? Es decir, allí, ¿qué es lo que se te presenta, digamos? No, en como- realidad no te llegan a la consulta adultos. Los adultos que no fueron tratados y uno sospecha por cómo se expresan, cómo les cuesta. En general son gente que no habla mucho, que evita no hablar o que cuando habla no entendés mucho lo que dice. Se va compensando, pero en general no pudieron hacer el liceo. Si no fueron tratados, ¿no? Apenas pueden terminar la escuela, no pueden hacer el liceo porque, bueno, son los, es vago, no le interesa. Pero en la persona que sí fue tratada, ¿tenés pacientes adultos? Sí, claro, adultos y que van a la universidad, algunos y todos. Y claro. allí, No es como, lo más como común, técnica, digo, pero- como profesional en el tema, ¿cuándo no? Porque trato de comprender, de alguna manera soy yo el que tengo trastornos, pero de entendimiento. Del lenguaje seguro que no. Trato de entender en qué, más allá de que puedan ser personas más calladas o lo que fuere, pero ¿en qué tienen ese trastorno? ¿Qué no llegan a comprender? ¿Eso está determinado o en cada caso es diferente? No, es muy difícil esa pregunta que me estás haciendo. En cada caso es diferente. No hay un trastorno específico del lenguaje exactamente igual a otros. No tenés un patrón, a eso me refería, ¿no? Es decir, que te permita decir... El patrón cuando vos ves un adulto que no fue tratado, el patrón es que es un adulto que le cuesta el discurso, que no es coherente ni cohesivo el discurso. Ahí te das cuenta, o que no concuerda el tiempo verbal con la cantidad de personas de las que está hablando. Claro. En esas cosas, ¿está? Y probablemente haya varios adultos con ese tema sin resolver Sí, porque es una condición de la que hablamos desde hace poco tiempo, ¿no? No estaba identificada hace algunas décadas, por lo menos. O por lo menos no con esta definición. Hace varios años ya, no sé si vos querés hablar sobre eso. Se hablaba de disfasia anteriormente, ahora se habla de trastorno específico del lenguaje, seguramente el año que viene además cambie también la denominación, pero claro, creo que en épocas anteriores no se derivaba tanta gente a la consulta, ¿no? Por estos temas de que, bueno, el vecinito habló a los 4 años y cuando empezó a hablar siguió hablando y nadie lo paró, dicen, ¿no? Las personas, pero bueno, después también cómo le fue en su trayectoria escolar, liceal. ¿Y qué visión tienen de sí mismos esas personas también, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de lenguaje no hablamos solamente de palabras, sino hablamos de una persona que quiere comunicarse, que está diciendo algo y hay que cuidar a la gente como ser comunicativo, ¿no? Como lo que... Entonces esas Poder personas tienen un expresarse, registro sí. de sí mismos que no es buena. Claro.
Antes de pedirlas, el 30, ¿qué actividades tienen previstas? ¿Qué es lo que van a hacer? El 30, en el Parque de la Amistad, con apoyo de la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia, tenemos el espacio del parque, el que está pegadito al planetario. Sí. Ahí va a haber una mesa de debate de especialistas. Julieta va a estar en esa mesa, pero también va a haber psicomotricista, psicopedagogo, maestro y me queda algún ¿Psicólogo? Psicólogo, exactamente, ese mismo psicólogo. Va a haber una mesa de debate allí a partir de las 10 de la mañana y si el tiempo lo permite va a haber actividades también con los niños en el parque con animadores. Bueno, vamos a agradecerle tanto a Natalia como a Julieta la presencia hoy. Hemos estado dialogando con Natalia Neves, que es mamá de un chico con TEL y presidenta además de Aptelu, que es la Asociación de Apoyo a las Personas con TEL de Uruguay, y con Julieta de Pauli, que es licenciada en fonoaudiología. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Cerramos por aquí.